instrumento, como vaso en tus manos, como canal a través del cual tú fluyas y puedas hablarnos. Señor, nosotros estamos atentos y expectantes a tu voz. Perfecciónanos, capacítanos, redargúyenos. Háblanos, Señor, en esta mañana para que podamos en este día regocijarnos en tu voz, en tu palabra. Recordarnos aquellas cosas que a veces olvidamos, Señor, para que nuestra vida camine conforme a tu voluntad y tu propósito. Y Señor, para que en el día a día podamos mostrar como hemos cantado y nos fue en esta mañana, Señor, nos hizo recordar a nuestra hermana Estela al comenzar la reunión. Señor, esta palabra en el libro de Isaías: levántate, levántate, que ha venido tu luz, levántate y resplandece. Queremos, Señor, como cantamos ahora al final, poder anunciar a las naciones. Y Señor, quizá alguno dice en esta mañana, pero yo no tengo posibilidad de ir a las naciones. Señor, las naciones para nosotros es el lugar donde vivimos, es el barrio, es el lugar de trabajo, es la familia. Señor, a todos los que no conocen de ti, queremos anunciarles el evangelio del reino de Dios. Lo pedimos ahora y bendecimos a nuestro hermano y rogamos que tú, Señor, bendigas nuestros corazones en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sin tanto frío como anteriormente, aunque el domingo pasado estuvo re lindo, pero está templado, está lindo acá. Bendiciones para todos. Amén. Hoy lo que tocaba compartir, habíamos hablado con Marcos, con Luis, con Omar, de tratar el asunto de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Y dentro de ese espectro estuve preparando para que podamos compartir acerca del arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Y como para introducir, sabemos que son cosas que ya las entendemos. A veces cuando hablamos de eso pensamos automáticamente que son enseñanzas, son doctrinas fundamentales para una persona que está conociendo a Dios y necesita conocer el ABC de la fe cristiana. Entendemos que es el fundamento de lo que aprendemos cuando llegamos a Dios, cuando conocemos a Cristo: arrepentirse y nacer de nuevo. Y entendiendo eso, a veces cuando vamos a repasar estas cosas o volver a estudiar sobre esto, pensamos que somos muy maduros para estudiar esto, que son cosas que aprenden las personas recién nacidas en la fe. Pero es triste porque pensarlo así nos hace olvidar que nuestro alma necesita recordar todo el tiempo el sacrificio que fue hecho en la cruz y todo lo que esto conlleva. Creo que todos los días son una nueva y una buena oportunidad para recordar estas cosas. Empezando por el arrepentimiento. Para explicar el arrepentimiento hay que entender en qué estado está el hombre antes de arrepentirse. La humanidad completa heredó del primer Adán una naturaleza caída, muerta en delitos y pecados. Esta naturaleza de pecado que heredamos, que teníamos nosotros antes de conocer a Cristo, se manifiesta de diferentes maneras en el hombre. La principal es la muerte espiritual. Como lo hemos visto, cuando Adán y Eva desobedecen, la muerte que Dios les advirtió que iban a experimentar, la experimentan en su espíritu, y es algo que hereda toda la humanidad. Otra manera en la que se manifiesta esta naturaleza es la esclavitud al pecado. Este pasaje lo cito siempre, pero es que es muy explicativo y muy simple. Jesús decía: el que hace pecado, esclavo es del pecado. También está la distorsión de la moral. Isaías 5:20 dice: a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Cuando la persona que no conoce a Dios intenta definir qué es lo bueno y qué es lo malo, tiene una distorsión, porque cuando estamos alejados de Dios, que es el que determina lo que es bueno y lo que es malo, tenemos una distorsión. Y podríamos hablar de muchas formas más en las que
la naturaleza de pecado se manifiesta en el hombre que no tiene a Dios, pero la que nos concierne ahora, la que nos interesa es la separación. Vamos a leer Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, capítulo 59, versículo 2. Si no lo llegan a encontrar, va a estar acá en la pantalla. Dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice que hicieron división, una separación. ¿Entre quién? Entre vosotros y vuestro Dios. En este caso el profeta Isaías le hablaba al pueblo de Israel, pero entendemos que todo el que hace iniquidad, todo el que hace pecado, está separado de Dios. Una forma sencilla de explicar esto es que el pecado del hombre viene a ser como un muro imposible de cruzar, una puerta hecha con los materiales más resistentes y con una cerradura imposible de abrir. Porque si Dios es santo, no puede estar en presencia de pecadores. Por lo tanto, el pecado separa al hombre de Dios. Y mientras preparaba esto pensaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa automáticamente cuando Adán y Eva pecan? Son expulsados del huerto del Edén y de la presencia de Dios, porque habían caído en pecado. ¿Qué puede hacer el hombre para cambiar la situación? Nada. Inevitablemente el hombre muerto en espíritu, alejado, separado de Dios, es incapaz de hacer algo para revertirlo. Y vamos a llegar más adelante a entender qué es lo que hace Dios, cómo lo hace, porque es Dios el que tiene que reconciliar las cosas debido a la incapacidad del hombre. Pero primero recordemos, para tener conceptos más claros, cuál es el origen de la palabra pecado. Del griego, amartía, significa errar al blanco. Es fallar con el propósito que tenía Dios con el hombre. Por lo tanto, si el hombre se desvía del propósito que Dios tiene para él, lo que necesita es arrepentimiento. También del griego viene la palabra metanoia, es un cambio de mente, sería un cambio de dirección en nuestra vida. Arrepentirse de una vida de pecado podría ejemplificarse como ir en un colectivo hacia el norte y darnos cuenta a mitad del camino que nuestro destino en realidad era el sur. ¿Qué haríamos? Nos bajaríamos del colectivo y buscaríamos uno que nos lleve a nuestro verdadero destino. Eso sería una forma de ejemplificar el arrepentimiento, el cambio de dirección a nuestra vida, el cambio de mente. Y acá es donde volvemos a decir de nuevo que el hombre no puede hacer nada para cambiar esta situación. ¿Por qué? Porque el hombre suele confundir muchas veces el arrepentimiento con tristeza, culpa, remordimiento. Y esas emociones son justamente eso, son emociones. Una vida de pecado no va a cambiar por sentirnos tristes o culpables. Y de esto vamos a leer ahora 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. De esto nos hablaba Pablo en la palabra, justamente acá, en 2 de Corintios 7, capítulo 7, versículo 10. Que las emociones no pueden traer salvación. La tristeza, la culpa. Dice la palabra así: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que está diciendo? La tristeza que viene de Dios nos lleva al arrepentimiento, lo cual desencadena en que reconozco que soy pecador, que necesito de Dios, reconozco a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, reconozco la obra de la cruz y nazco de nuevo. Desemboca en la salvación. La tristeza que lleva al arrepentimiento desemboca en la salvación. Por lo tanto, no hay que arrepentirse de eso. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Este pasaje nos explica que la tristeza que puede experimentar el hombre pecador no va a salvarlo de la muerte. Al contrario, esa tristeza o culpa va a esclavizarlo todavía más al pecado. Arrepentimiento no es asustarme o sentirme mal por darme cuenta que el colectivo me aleja de mi destino. No es reconocer que me equivoqué de pasaje y simplemente quedarme sentado. El reconocer un error no es arrepentimiento. Arrepentimiento es accionar, es frenar al conductor, pedirle que frene, bajar y conseguir un pasaje en la dirección correcta. Lo traemos a nuestra vida.
dejar de hacer pecado. Pero como veníamos diciendo, el hombre sin la obra del Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios, no puede. Me gusta mucho remarcar la incapacidad que tiene el hombre, por mucho que intente, de agradar a Dios, de volverse de sus caminos errados, de dejar el pecado. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Perdónenme que yo voy rápido, por ahí me emociono mucho y voy rápido, pero me juega a favor que lo podemos ver ahí en la pantalla. Acá vamos a leer qué es lo que dice la palabra acerca del entendimiento entenebrecido, que es lo que experimenta el hombre antes de conocer a Dios. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entendimiento entenebrecido. En otras traducciones, yo uso mucho la Nueva Traducción Viviente, traduce esta frase como mente llena de oscuridad. Entonces el hombre tiene su mente, su alma, su corazón lleno de oscuridad. No hay luz, por lo tanto el hombre no puede ver su naturaleza pecaminosa, no puede ver todas esas cosas. Este pasaje explica muy bien el motivo de por qué el hombre no puede comprender ni su naturaleza de pecado, ni su separación de Dios, que es eterna mientras siga así, ni su incapacidad para arrepentirse. La oscuridad en el corazón del hombre, en la mente, no le deja ver estas cosas. El ser humano, lejos de Dios, vive en oscuridad, incapaz de ver que está esclavizado al pecado, que su moral está rota y que está viviendo una vida muerta por estar separado de Dios. Su corazón está en tinieblas y endurecido para no escuchar ni ver la verdad. Es lo que venimos diciendo, el ser humano es incapaz, no tiene la capacidad porque tiene un velo que no le deja ver. Y ahí es que entra la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. Juan 16, 8. Y a su vez, uniéndolo con esto, el apóstol Pablo decía lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del rostro de Jesucristo. 2 Corintios 4, 6. Entonces, el corazón del ser humano que estaba entenebrecido, que estaba en tinieblas, que no podía ver su estado, es iluminado. Es el Espíritu Santo el que ilumina, el que convence. Resplandece la luz en medio de las tinieblas. En nuestro corazón que estaba en tinieblas resplandece esa luz que nos muestra el estado en el que estamos. Estos dos pasajes nos permiten entender que fue Dios mismo el que quitó el velo que tenía el hombre. Cuando el corazón humano está sumergido en la oscuridad y la ignorancia, es el Espíritu Santo el que lo convence de estar viviendo una vida llena de pecado, separado de Dios. Por esto mismo la palabra dice que Jesucristo era la luz del mundo, porque vino a traer luz a una humanidad que vivía con una mente llena de oscuridad, incapaces de ver su triste realidad ni de poder hacer algo al respecto. Entonces, entendemos que a partir de acá el hombre procede al arrepentimiento gracias a la obra del Espíritu que trajo luz sobre su vida, porque el hombre solo no podía. El hombre muerto en espíritu es alumbrado y cuando se reconoce pecador y necesitado de salvación, y acá no lo leeré, pero cuando reconoce la obra de la cruz y le pide a Jesucristo que sea su Señor y Salvador, procede a arrepentirse. Y a partir de acá es que podemos avanzar hacia el nuevo nacimiento. Y esto no lo escribí, lo venía reflexionando. Corríjanme después si me equivoco en algo, pero venía reflexionando acerca de esto y yo pensaba, ¿no? Cuando el Espíritu Santo convence de pecado, cuando lo convence a uno antes de hacer esa oración de fe, recordaba cómo hablábamos en unos domingos anteriores cuando el profeta Ageo le habla a Zorobabel y a su pueblo y dice que el Espíritu de Dios descendió sobre su pueblo, se movía entre su pueblo y lo fortaleció y reconstruyeron el templo. Y yo entiendo, por eso digo, corríjanme después si me equivoco,
que hasta el momento en que uno procede al arrepentimiento, el Espíritu Santo se mueve cerca nuestro, nos confronta, nos muestra, y pensaba cuánto tiempo, durante años, el Espíritu Santo se movió alrededor mío, pero no vivía en mí. En un momento realmente somos convencidos por el Espíritu Santo de nuestra naturaleza que está alejada de Dios, separada, en oscuridad. Nos arrepentimos, nos damos cuenta que no podemos nosotros solos, que necesitamos a Cristo, y creo que ese es el momento en el que el Espíritu Santo habita en nosotros, en el que hay un nuevo nacimiento. El Espíritu que estaba muerto resucita y el Espíritu Santo ya no se mueve entre su pueblo, sino que está en nosotros. Por eso digo, corríjanme después si me equivoco en algo, porque no es algo que haya preparado o estudiado, sino que me estaba reflexionando. Ahora sí podemos pasar al nuevo nacimiento. No estoy diciendo nada novedoso si afirmo que el nuevo nacimiento es el traslado de muerte a vida que experimenta nuestro espíritu. Eso es algo que todos sabemos. En lo que estuve reflexionando estos días es en darme cuenta que durante mucho tiempo creí, equivocadamente, que el arrepentimiento solo es necesario antes de nacer de nuevo y que a partir de ahí ya no nos hace falta. Nada más lejos de la realidad. Cuando nacemos de nuevo, la vida de Cristo nos habita y pasamos a ser potencialmente hijos maduros. Pero no lo somos en este momento. Y el motivo es que al mismo tiempo que el Espíritu nació de nuevo y experimenta el gozo de ser hijo y la paz de ser gobernado por Cristo, al mismo tiempo el alma sigue bajo el gobierno de los deseos carnales. Así es, de esa manera que dentro de nuestro ser se desata una guerra. Algunas batallas las gana el espíritu, otras batallas las gana el viejo hombre. Dice la palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:17. Entonces, desde el momento en que nacemos de nuevo hasta el último día de nuestra vida, ese arrepentimiento inicial tiene que seguir estando presente en nosotros. Ya no es un arrepentimiento en el que yo me doy cuenta que soy pecador, que mi espíritu está muerto y que necesito de Jesucristo. Porque ese arrepentimiento se da en ese momento una vez. Pero sí es un arrepentimiento de entender que el viejo hombre sigue viviendo en mí. Habitamos dos naturalezas. Entonces es constantemente arrepentirme, tener esa metanoia, ese cambio de rumbo, para que el viejo hombre vaya decreciendo, vaya menguando. El alma viene a ser como un reino formado por muchas provincias. Hablamos de esto hace algunos domingos. Y la labor del Espíritu Santo es que cada provincia o porción del alma sea conquistada y sometida al gobierno de Cristo. Este trabajo puede durar toda una vida. Por eso sabemos que el que empezó la buena obra va a terminarla. Esa metanoia, ese cambio de mente, cambio de dirección, solo puede darse si el alma voluntaria y progresivamente le cede el trono a Cristo. Metanoia en nuestra vida, como hijos, también significa cambio de gobierno, cambio de voluntad, cambio de pensamientos, cambio de cosmovisión. Yo ya no gobierno mi vida, sino Cristo. Ya no es mi voluntad, sino la de Cristo. Ya no pienso como pensaba, sino que someto mis pensamientos en obediencia a Cristo. Yo ya no veo el mundo como solía verlo, sino que lo veo desde los ojos de mi Señor. Yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es una realidad que no es un abrir y cerrar de ojos, no es que yo salgo contento de la reunión y listo, ya Cristo vive en mí, no, es todos los días. Por eso sigue siendo necesario el arrepentimiento. Para poder arrepentirme de querer seguir viviendo yo, llevar a mi yo a la cruz y que sea Cristo que viva en mí. Es una realidad que experimentamos en el Espíritu. Cristo vive en mí, en mi espíritu, pero mi alma tiene que ser conquistada. Mi alma necesita todos los días ir a la cruz. Siempre me acuerdo de un pasaje de Pedro que él decía, para que perseveren hasta el fin de vuestra fe, que es la salvación del alma. Claro, porque la santificación que experimentamos es progresiva. Esa santificación progresiva
Es la obra del Espíritu conquistando de a poquito, a lo largo de mi vida, el alma para someterla al gobierno de Cristo. Gloria a Dios. Metanoia, el arrepentimiento, es una obra constante que tiene lugar en mi alma. Con el pasar del tiempo, el Espíritu va alumbrando los rincones que seguían oscuros y conquistando las pequeñas partes de mi alma que querían seguir en su pequeño trono. Con el tiempo, la obra perfecta y consumada de la cruz empieza a hacerse real en mi alma. Y no lo escribí, pero también empieza a hacerse palpable y ser visible para mí, en el mundo terrenal, para mi entorno. Quizá como es un ejemplo que decimos siempre, hay gente que nos dice, no sé qué es lo que tiene, no saben qué es lo que tenemos. Pero cuando nos dicen eso, sí sabemos qué es lo que está pasando. Que es el gobierno de Cristo que está aumentando en mi vida. Segunda de Corintios 3, 16 al 18, dice así, como para complementar y cerrar esto. Dice, en cambio, perdón, esto lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Las palabras son diferentes, pero el mensaje es el mismo. Dice así, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sigue. Así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Obviamente acá lo dicen en otras palabras. Nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Me gusta mucho como en Reina Valera dice como en un espejo la gloria del Señor. Hace un tiempo, no quiero ir mucho del tema, pero estoy leyendo un libro que se llama El impostor que vive en mí. Es un libro que es muy edificante y habla de cómo el contemplar al Cristo resucitado, mientras más tiempo paso contemplando la imagen del Cristo resucitado en mí, esa imagen se plasma en mi alma y yo puedo reflejarla. Pero es contemplar la obra que hizo como en un espejo. Gloria a Dios. Para cerrar, tenía un versículo que venía también leyendo mucho estos últimos días, Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Es cortito, pero creo que es bueno para cerrar todo esto. Es en el momento en que Jesús está en el Sermón del Monte y habla de las bienaventuranzas. Esta es la primera. Las que siguen son hermosas todas, pero me quedé con esta. Él empieza diciendo esto: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice esto? Bienaventurados los que se dan cuenta que tienen una pobreza espiritual, que no pueden acceder a ese Dios que es espíritu, porque su espíritu está muerto. ¿Por qué hay una pobreza espiritual? Porque el espíritu está muerto. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que se dan cuenta de eso, porque ellos son los que van a heredar el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El gobierno de Cristo en mi vida, la iglesia siendo gobernada por Cristo. Obviamente sabemos que Cristo va a venir por su iglesia de forma palpable, terrenal, pero el reino de Dios ya está en la tierra, en su iglesia. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que son conscientes de esa pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. En base a esto escribí una pequeña reflexión que dice así: bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual, porque ellos van a entrar al reino de Dios. Ellos van a vivir el gobierno de Cristo. Bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios, porque ellos van a recibir el arrepentimiento que trae el Espíritu Santo. Bienaventurados los que se reconocen insuficientes y buscan ser completos en Cristo. Bienaventurados los que reconocen su muerte espiritual, porque solo esos, los que reconocen que están muertos, pueden pedirle a Cristo que los haga nacer de nuevo. Amén. Quería remarcar, me parecía muy necesario y principalmente porque lo estoy experimentando estas últimas semanas, que, bueno, primero que nada, como decía al principio, a veces hablamos del arrepentimiento, el nuevo nacimiento, como algo que ya tenemos, sí, pero ya no hace falta, y es bueno recordarlo siempre.
Y en esa dinámica de recordar estas cosas, el Espíritu Santo me hacía recordar que no alcanza con arrepentirme con la oración de fe. El viejo hombre sigue todos los días habitando con nosotros. Y va menguando, pero para que siga menguando necesito arrepentirme de ese viejo hombre. Como dice Omar, del yo, del ego. Ya no soy yo, Cristo vive en mí. Recordemos siempre que el Espíritu Santo trae todo el tiempo arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es tristeza, es una tristeza que trae arrepentimiento para salvación. Porque la salvación de mi alma es progresiva a lo largo de toda la vida en la tierra. Y bueno, no quería olvidarme, cuando Estela compartía esta porción de la palabra, yo digo, bueno, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Lo voy a leer de vuelta. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuál es la obra de Cristo? Vino a ser la luz del mundo. Alumbró nuestro corazón que estaba en tinieblas, que estaba en pecado, que estaba separado de Dios, que no tenía ni idea que estaba separado de Dios, que no podía hacer nada. Y esa tristeza que lleva al arrepentimiento es la que trajo Jesucristo. ¿Qué le pasó a cada uno, creo, no? Entiendo, cuando nos dimos cuenta que éramos pecadores. Es feo, se siente mal. Pero esa tristeza que trae el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Levántate, resplandece. Nos levantamos porque nacemos a una nueva vida. Y la luz de Cristo alumbra nuestro alma todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. También habla de que en el principio del Evangelio de Juan, que los hombres amaban más las tinieblas y por eso no. Pero Cristo nos ama tanto que nos enseña a amarlo a Él, a amar su luz más que a las tinieblas. Aunque a veces lo que alumbra en nosotros no nos gusta y nos sentimos incómodos. Pero Dios nos enseñó a amarlo tanto que estamos dispuestos a que nos alumbren lo que no nos gusta con tal de menguar para que sea Él. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, así como dice tu palabra, Señor, te pedimos que venga tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así también en nuestra vida, Señor. Señor, perdonarnos porque a veces tenemos como menos o como no tan importantes enseñanzas que hasta el día de hoy tenemos que seguir recordando, Señor. Algo que pude aprender a los golpes, Señor, es que el alma todo el tiempo se olvida de la obra que hiciste, Señor. El alma todo el tiempo se olvida que necesita arrepentirse, que necesita ir a la cruz. El alma todo el tiempo se olvida que ya fue perdonada, que ya fue justificada. Se olvida, Señor. Señor, no nos permitas envanecernos, Señor. No permitas que sintamos que hay algo que ya no necesitamos aprender. Porque todo el tiempo tenemos que seguir conociéndote y seguir recordando lo que ya conocimos, Señor. Porque el alma se olvida, Señor. Gracias por haber dejado tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por guardar nuestra alma, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo justamente sea el que ministre esta palabra, Señor. Porque una persona puede decir muchas cosas convincentes, pero es el Espíritu Santo, Señor, el que revela algo en el corazón de las personas, Señor. Te doy gracias por recordarnos algo tan importante. Gracias por entender que ese arrepentimiento, esa metanoia constante, ese cambio de vida, Señor, lo experimentamos toda la vida. Toda la vida, nuestra vida vuelve a ser encaminada, Señor. En el Antiguo Testamento Dios decía a su pueblo, vuelvan a mí, sus veredas están torcidas, sus caminos son de pecado, vuelvan a mí. Ese es el arrepentimiento que trae el Espíritu Santo, Señor. Volver a Dios. Hay muchas personas, Señor, y yo lo experimenté y sigo en el camino de entender que Dios me decía, la vida está en el Espíritu, pero tu alma está lejos. Volvé a mí. Dios nos dice que volvamos a Él. Ya está la vida de Cristo, ya está. ¿Por qué a veces estamos tristes, la pasamos mal, nos ahogan los problemas, Señor, cuando la vida de Cristo está en nosotros? Porque nuestra alma está lejos. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos traiga, Señor, de vuelta. Que nuestra alma pueda experimentar el gozo, Señor, de ser hijos de Dios.
Te doy gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por entender que tu Espíritu Santo gobierna la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios.